Bueno, pues como parte de este entregable le voy a contar y a resumir un poquito cómo fue mi proceso de inducción a mi área laboral donde estoy actualmente. Básicamente, durante esta plática se me dieron como las bases de lo que era trabajar ahí y parte de esas bases implica desde la recepción del paciente de primer ingreso, por decirlo de cierta manera. Ok, se tiene este ingreso, se le va a abrir un expediente. Dentro de ese expediente se contienen documentos como lo son la historia clínica. Dentro de la historia clínica también se deben de contar con varios apartados específicos como la ficha de identificación del paciente. Aparte es antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos y no patológicos, la exploración física que, bueno, como fisioterapeuta nosotros hacemos adicionalmente una evaluación postural o una evaluación funcional. Entonces, esta parte también se adhiere a la historia clínica como parte de exploración física. Igualmente, se debe de incorporar una parte de interrogatorio por aparatos y sistemas. También se deben de incluir como los objetivos del tratamiento, que es todo lo que queremos perseguir y mejorar en este paciente, y así como terapéuticas que se van a emplear. Como parte también del expediente se debe de ingresar una hoja de datos personales, que es un poquito más extensa que la ficha que se encuentra dentro del expediente clínico. Básicamente en esta hoja lo que se le pide al paciente es que nos proporcione datos más extensos, más específicos, como lo son su domicilio, teléfono celular, algún contacto de emergencia si es que algo llegara a ocurrir con el paciente, nombre del médico tratante, tipo de sangre, y ya son cosas como más específicas hasta cierto punto, que bueno, no todas las clínicas están requeridas para hacerle estas preguntas o exigirle estos datos al paciente. Además, también se les brinda un formato de consentimiento informado, donde se le explica la naturaleza que va a llevar su tratamiento, en qué va a consistir, cuáles van a ser los principales beneficios, cuáles pueden ser los principales riesgos también. Y bueno, en casos muy particulares también se llega a hacer una hoja de indicaciones, precauciones, para que también el paciente esté plenamente informado de lo que se puede llevar a cabo dentro de su tratamiento y qué es lo que queda completamente descartado. Así como brindar la información a nuestro paciente para que pueda tomar la mejor decisión respecto a su salud. Igualmente se le da una hoja donde se le pide, bueno, esos ya son datos como diferentes, que básicamente es un aviso de privacidad, donde al contrario nosotros le estamos explicando cómo vamos a llevar todo este proceso de protección de sus datos personales, que son privados, que no se van a divulgar a nadie, que sí van a servirnos a nosotros, por ejemplo, para considerar opciones de tratamiento, cuáles son viables, cuáles no. También se le explica que, bueno, obviamente estos datos no van a ser divulgados por ningún motivo, a excepción de que sean requisitados por algún medio judicial, por persecución de algún delito. Esto ya que también dentro de la ley de protección de datos personales y acceso a la información pública se especifica que toda aquella información que es de importancia o de relevancia para la protección de salud o de seguridad de una persona debe ser información reservada. En este caso, nosotros como personales médicos, específicamente dentro de mi área de trabajo, somos los responsables de guardar, resguardar y sobre todo hacerle accesible al paciente toda esta información, ya que por si algún motivo él desea cambiar esos datos o desea, sí, generalmente se hace por un cambio de información o una actualización, se le deben de proporcionar de manera clara y además que el paciente cuente siempre en todo momento con información clara respecto a su tratamiento y la patología con la que cursa.
Esto obviamente, tanto el llenado del expediente clínico como de la historia queda exclusivamente reservado para nosotros fisioterapeutas encargados del tratamiento de esta persona, porque además de que somos los responsables del área, nosotros somos los que estamos completamente capacitados como personal de salud para obtener esos datos, registrarlos y además almacenarlos, que nosotros contamos con un mínimo requerido de 5 años para conservar un expediente clínico y bueno, que se le puedan hacer modificaciones o actualizaciones así sea requerido. Y pues ya que estamos hablando un poquito de la ley de acceso a la información, también esta ley nos habla de, obviamente, de qué tipo de información debe de ser o puede ser compartida. En este caso, un expediente clínico es 100% confidencial, solo se le puede entregar una copia al médico tratante si es que así lo necesita, o en su defecto se le puede entregar un informe médico desglosando cuáles han sido los objetivos del tratamiento, cuáles han sido las terapéuticas empleadas y cómo ha sido la evolución de nuestro paciente a lo largo de sus terapias. Algo adicional que también se tiene en cuenta como parte del expediente clínico son las notas de evolución. En este caso, nosotros hacemos notas de evolución que son electrónicas y pues sus requerimientos básicos, como todo, son fecha, nombre completo del paciente, se debe de dar información, sobre todo, algo a lo que le prestamos mucha atención es a los datos de interconsulta, a la medicación que toma el paciente, si es que sigue siendo la misma o ha habido algún cambio, incluso en la dosis o en la frecuencia en la que se está tomando ese medicamento, porque no es lo mismo que un paciente tome un paracetamol de 500 miligramos cada 4 horas a pasar a tomar algún antibiótico, alguna medicina para controlar hipertensión, si estamos hablando de algo más serio como lo es insulina o si es alérgico, por ejemplo, igual a alguna sustancia, algún fármaco, algún alimento. Buscamos que dentro del área de tratamiento no tenga contacto con estas sustancias a las que pueda llegar a ser alérgico. Igualmente se debe de incluir en orden los datos subjetivos, que son los que nos refiere el paciente, como evaluación de escalas del dolor, y de ahí pasar a la evaluación objetiva, que es ya lo que nosotros como terapeutas estamos completamente capacitados para evaluar, para cuestionarle al paciente, para palpar y bueno, es todo lo que nosotros encontramos. En base a esos dos primeros puntos, hacemos un análisis que viene dado por nuestro razonamiento y pensamiento clínico. A partir de ese análisis, se busca hacer un plan, que va a ser el plan de tratamiento de esa sesión, o se puede seguir la misma línea de tratamiento basándonos en una revaloración. Porque, bueno, además, no todo nos lo dicen nuestros pacientes a la hora de la valoración, sino que pues en el chismecito de la plática, en el chismecito pues usual, cotidiano con nuestros pacientes, nos llegan a dar como información personal, pero que tiene más que ver con sus emociones o con cosas mucho más privadas de ellos, que sí, si bien pueden comprometer su salud y su plan de tratamiento, también son cosas privadas que, pues bueno, al final del día nosotros como personal médico tenemos la obligación de guardar ese secreto médico siempre y cuando no nos hable de la comisión, por ejemplo, de algún delito, de alguna violación a derechos humanos, cosas así, que esas cosas sí, obvio, se tienen que hablar o se tienen que reportar entre la autoridad competente. Y por ejemplo, el secreto médico consta más de la información personal a la que el paciente se puede sentir vulnerado si es que se llega a compartir en algún punto o con alguna persona. Nos pasó hace un tiempo que una señora adulta mayor, en su juventud, se hizo un tatuaje en el glúteo derecho
glúteo, bueno, o sea, tatuaje que sus hijos no habían visto, que no conocían, pero como la señora es un adulto mayor, al momento de hacer la revaloración, se le da permiso a uno de sus hijos que acuda con nosotros dentro de la terapia. Entonces, antes de que pudieran pasar sus hijos, la señora nos hace a un ladito y nos dice, tengo un tatuaje en la nalga, por favor no dejen que mi hijo lo vea. Bueno, sí, no se preocupe, nosotros lo manejamos. Entonces se tuvo que hacer uso de un biombo para poder proteger la privacidad de nuestra paciente y que, pues justo esta situación más emocional, más de vulnerabilidad de esta adulta en este caso, no se viera agredida y que no se sintiera en peligro o en riesgo de su integridad, claro. Entonces, pasó la situación, la señora quedó muy contenta, se le registró, se le hizo su expediente clínico y justo se le explicó todo esto a la hora de firmar su consentimiento informado, de que toda la información personal que ella nos desee compartir dentro de la terapia, ya sea en revaloraciones, en actualizaciones de datos o en revaloraciones físicas que también se hacen con cierta periodicidad, va a quedar ahí. Eso, nada de la información revelada dentro del área de tratamiento sale. Ni a veces, ni entre nosotros mismos compañeros que cambio de turno, no. Entre nosotros mismos o a veces entre uno nada más con la paciente se queda esa información. Igual, claro, si no es de relevancia para su tratamiento, si no es de relevancia o que se necesite darle continuidad como tal a una patología, algún dolorcito, eso sí se tiene que notificar a otro compañero o en su defecto a la responsable del turno. Y bueno, como tal, se les explican esas series de documentos, de procesos, porque además también como dentro de la clínica se expiden facturas, también se les piden datos obviamente mucho más confidenciales porque ya habla de un proceso de RFC, de tarjetas, de datos fiscales que la verdad conoce más la parte administrativa, pero que tampoco se pueden compartir. Porque volvemos a lo mismo, estaríamos vulnerando la seguridad de nuestro paciente si es que esa información financiera se llegara a filtrar de cierta manera. Además de que, bueno, la confidencialidad es algo sumamente importante con nuestro paciente porque aparte de que nos ayuda a entablar este proceso de confianza entre terapeuta-paciente, es un derecho que ellos tienen de forma inherente. Seamos pacientes, seamos terapeuta, ellos lo tienen. O sea, no tenemos manera de cómo vulnerar ese derecho. Y bueno, terminando ya con mi aportación, todo esto se vuelve parte de nuestro acto médico. Básicamente, el ser fisioterapeuta, el desempeñarme dentro de mi área de trabajo con mis pacientes, con mis compañeros, con mis superiores también, no nada más implica tener conocimientos teóricos y traspolarlos a la práctica. No, o sea, es un proceso mucho más serio y de mucha más responsabilidad que incluyen procesos que se deben de seguir día a día, desde algo tan básico como lo es el lavado de manos, el mantenerme presentable para mis pacientes, el seguir un código incluso de conducta interno para empleados, el respetar su privacidad, el no divulgar sus datos, asegurarnos entre todos de que el expediente clínico esté completo, que esté en orden, que contenga todos sus datos, que esté actualizado además, porque no es lo mismo ver a un paciente en el año 2022 por un tema de rodilla y que en el año 2024 se nos presente pero ahora por un tema de hombro. Sí, la información de su lesión anterior de rodilla nos sigue resultando importante y valiosa porque al final del día forma parte de lo que es este paciente. Un paciente es muchísimo más que un diagnóstico. Y además se debe de ir retomando porque es información que sí nos va a predisponer al paciente a, no sé, si sufrió algo de rodilla y ahora viene por hombro, eso significa que según mi análisis y valoración clínica, a lo mejor la causa está en la cadera.
cosas muy generales de un paciente, pero que ese expediente se debe de ir actualizando y se debe de mantener siempre limpio, siempre en orden, recordando que además una historia clínica y una nota de evolución no pueden contener rayones, tachaduras, enmendaduras. Debe de ser una letra completamente legible, y esto sobre todo para garantizar que todo el personal médico se encuentre completamente capacitado de darle la atención a ese paciente.